Hola a todos, vamos a hacer la integración con dos casos aquí. Vemos entonces que en el primer caso tenemos un paciente de 71 años que es pensionado. Durante su vida trabajó en actividades de docencia. eh, Tiene pérdida progresiva de la movilidad en el hombro izquierdo. Ha venido quejándose de esto hace más o menos 7 años. Ha realizado múltiples intervenciones de manejo conservador, incluyendo fisioterapia, realizando también con apoyo con medicamentos e infiltraciones. Durante ese proceso se identificó y se vio que era pertinente una cirugía, un reemplazo de hombro, donde las principales causas para ello era una restricción en la movilidad muy importante, con una limitación funcional para la mayoría de sus actividades de la vida diaria y asociado a un dolor intenso. En los rayos X previos a la cirugía se observa una artrosis severa con un ascenso importante de la cabeza humeral. Esto nos perfila para muchas de las interpretaciones que podríamos entender de qué tipo de cirugía le realizaron. Realizan esta cirugía con el propósito de mejorar la movilidad articular y mejorar la sintomatología con el fin de ayudar a recuperar funcionalmente a el paciente y a la movilidad global de hombro sin sintomatología. Para el segundo caso, tenemos entonces un paciente joven de 29 años que es sedentario, es ingeniero de datos. Sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto con una fractura como se observa en la imagen, que fue tratada de esa forma, con una placa anatómica de radio, con tornillos de compresión, intentando mantener la alineación del segmento. Eh, Después de la cirugía, envían para hacer fisioterapia después de la primera semana. Identificamos como componentes de movilidad fundamental muchas herramientas, dentro de ellas la potencialización de diferentes tipos de ejercicios, movimientos y fuerza. Hola, ¿cómo están? Acabamos de revisar un caso clínico que puede ser muy común en nuestras prácticas musculoesqueléticas. Tenemos un paciente de 26 años aproximadamente, donde presentó una lesión de ligamento cruzado anterior y pues es un futbolista amateur. El mecanismo lesional lo menciona que fue realizando un salto. Este fue desestabilizado en la parte alta del salto y cuando cayó pues generó un valgo dinámico de rodilla donde sintió un chasquido muy fuerte y un dolor que inmediatamente lo incapacitó para poder continuar jugando. Eh, Menciona también que en el momento de la lesión presentó un edema eh, articular muy grande, presentó mucha incapacidad funcional. Esa lesión fue aproximadamente hace un mes de evolución. Ya le realizaron la cirugía, pero ahorita vamos a hablar un poco como de esos aspectos. Entonces tenemos que es un mes de evolución. Durante ese mes de evolución, antes de la cirugía, presentaba signos de inestabilidad en la rodilla, presentaba edemas intraarticulares a repetición y también mencionaba ciertos chasquidos a nivel de la rodilla y mencionaba ciertos bloqueos y más cuando se realizaba flexión profunda. Entonces se hacen unas pruebas diagnósticas. Dentro de esas pruebas diagnósticas está la resonancia magnética nuclear, donde podemos apreciar en esta parte posterior que algo está sucediendo en esta zona, ¿cierto? Este menisco en esta parte no está bien y eso nos indica que pudo haber existido una lesión del ligamento cruzado
perdón, de menisco en el cuerno posterior y está muy correlacionado con lo que el paciente nos está mencionando en su clínica y es que presenta mucho bloqueo y chasquidos cuando realiza flexión profunda y refiere un dolor en esa parte posterior, es cuando realiza la flexión. Entonces se realizan unas pruebas clínicas, dentro de esas pruebas clínicas tenemos las diferentes pruebas de semiología osteomuscular, las propias como el cajón anterior, el test de Lachman, el test de Lever, también tenemos el test de Pivot Shift, pero recuerden que este test de Pivot Shift pues es un test que es más sensible y específico, pues cuando el paciente, pues más sensible y específico, no, de pronto es un test que sale positivo cuando el paciente está completamente relajado y es mucho más fácil que salga cuando está bajo anestesia, pues cuando el paciente está en nuestros consultorios hacer un test de pivot shift que salga positivo realmente es complicado por la relajación del paciente. Entonces se hace también el test de LOE o el Loss of Extension y son test que salen positivos. Test de Lely eh, también sale positivo en este paciente y como se sospecha por los signos clínicos del paciente de bloqueo, chasquido, y de la resonancia magnética nuclear, pues se complementan con unas pruebas meniscales como el test de McMurray, eh, donde al hacer la flexión profunda de la rodilla, pues genera una sintomatología inmediata en el paciente y en el de Tesali, pues también refiere sintomatología. Bueno, y dentro de la parte de posoperatorios, pues en este aspecto, pues recuerden, esta cirugía se hizo después de un mes de la lesión. eh, Se hace un abordaje de STG, de semitendinoso gracilis, para poder hacer un autoinjerto. Recuerden que este puede ser uno de los abordajes más comunes en este tipo de cirugías. Nos podemos encontrar también con un aloinjerto, es decir, un ligamento de un cadáver, y nos podemos encontrar también con un HTG, que es un tendón más a nivel cuadricipital. Pero en este caso es de STG, semitendinoso gracilis. Entonces es importante tener en cuenta allí ese abordaje y lo que sucede a nivel de los isquiosurales para el proceso de rehabilitación. Y tenemos unos objetivos claros, digamos que los objetivos más específicos para establecer con este paciente con relación a las primeras semanas es primero activación de cuádriceps, quizás en una escala de fuerza muscular de Daniels, en una escala de 1 que hace una contracción voluntaria, isométrica, sin generar un desplazamiento de las extremidades y que tengamos eh, y que tengamos una extensión completa de la rodilla, al menos hasta 0 grados, para poder mantener como los primeros objetivos durante esa semana en el proceso de rehabilitación.